Algunos tuercen Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, para decir que el cristiano peca, que si decimos que no tenemos pecado, que nos engañamos a nosotros mismos. Pero el detalle está en que Primera de Juan no enseña tal cosa, sino exactamente lo contrario. Por no decir también el resto de la Biblia. Juan enseñó que aquel que es de Dios no peca. Eso también lo enseña el resto de la Biblia. Ok, Primera de Juan capítulo 3, por ejemplo, versículo 6, dijo Juan: cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. También Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. Ok, también Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, Juan en su misma carta no se está contradiciendo. Él no está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y luego dice más luego en su misma carta que aquel que peca es del diablo. Juan no se está contradiciendo aquí, sino que estas personas están distorsionando lo que dice Juan en Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 10. Lo que entiendo en Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, es que si andamos en tinieblas, o sea, en pecado, si andamos en pecado, como dice el versículo 6 del capítulo 1, y decimos que no tenemos pecado, en ese caso mentimos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si andamos en pecado, si andamos en tinieblas y decimos que no tenemos pecado, andando en pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquellos pecadores falsos maestros que dicen que no tienen pecado al decir que no practican el pecado. Ellos dicen que no practican el pecado, como si practicar el pecado fuera diferente a pecar. Entonces ellos se engañan a sí mismos. Aquellos que dicen que no practican el pecado, pero que pecan, es lo mismo. Ellos se están engañando a sí mismos si realmente creen eso, si realmente creen que no tienen pecado porque supuestamente no practican el pecado. Entonces estas personas se están engañando a sí mismas, ya que están en pecado, son pecadores, pecan y dicen que no tienen pecado, porque dicen que no practican el pecado. También personas dicen que a pesar de pecar, están limpios de pecado, gracias a que la sangre de Cristo supuestamente los limpió de sus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, ellos pecan y dicen que están limpios de pecado, porque la sangre de Cristo ya les limpió de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, se están engañando doblemente, ya que dicen que no practican el pecado cuando realmente practican el pecado, pecan, cometen pecado. Y también se están engañando diciendo que no están sucios de pecado, porque supuestamente la sangre de Cristo los limpió de todos sus pecados presentes, pasados y futuros, cuando realmente están sucios de pecados. Porque aquel que está en pecado está sucio de pecado y tiene que apartarse de sus pecados, arrepentirse, convertirse a Dios para que la sangre de Cristo los limpie de sus pecados. Tienen que apartarse de sus pecados y poner su fe en Cristo para ser salvo. Si no, seguirán sucios de pecados, seguirán siendo no salvos.
tienen que apartarse de sus malos caminos para llegar a ser salvos.